Vamos a continuar con el programa de esta jornada y vamos a dar paso a la siguiente conferencia de esta tarde para luego pasar a las experiencias de innovación educativa que van a ser simultáneas en varios puntos de la universidad. Pasamos a la conferencia de las dos culturas en el 59 a la identidad digital en el 2019 a cargo del doctor Armando Uceda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y previo a su intervención, doy lectura a una brevísima síntesis de su hoja de vida académica y profesional. Armando Uceda es doctor en física de la Universidad de Texas en Austin, máster en ciencias en la Universidad de Bucknell, en Pensilvania, profesor de matemática y física de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, profesor titular de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente director de la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado. Ha sido miembro director de la Junta de Dirección Universitaria y representante propietario de la UNA ante el Consejo de Educación Superior. Ha sido jefe del departamento y coordinador de la carrera de Física y de la Maestría en Física y miembro de la Comisión de Transición de la UNA. Ha sido vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fue viceministro de Educación en Asuntos Técnicos Pedagógicos y director del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria PROECO y ha publicado sobre temas de física del estado sólido y sobre educación. Asesora y participa en varias fundaciones para el fomento de la educación. Con ustedes, el doctor Armando Uceda. Muy buenas tardes, colegas. Siempre es un placer acompañarles en esta jornada, la 10ª jornada de innovación. Y inicio agradeciendo la invitación que me han formulado desde esta Dirección de Innovación Educativa. La DIE de la Universidad Nacional, invitación formulada por los organizadores de esta actividad de reflexión y pensamiento crítico alrededor de los desafíos actuales de los universitarios que vivimos al calor de la creatividad que de cada uno de nosotros demandan los nuevos escenarios educativos universitarios. Valoro la importancia de poder participar en este evento en el cual compartimos enfoques e ideas de innovación en consonancia con la realidad de nuestro país. Aprovecho además para externar la satisfacción que sentí al recibir la invitación para poder compartir esta jornada de trabajo con los colegas que día a día hacen esfuerzos serios para innovar y así mejorar la calidad de los servicios educativos. Con actividades como la que hoy se inaugura, se continúa la construcción de un nuevo tejido educativo institucional y esto es parte esencial de la reforma universitaria. He hecho esta nota de agradecimiento tradicional porque es exactamente la nota que leí hace 8 o 9 años dando una charla similar a esta. Y bueno, dirán ustedes, ¿cómo la recobró? Fue gracias a que la Dirección de Innovación Educativa ha llevado a la práctica lo que propone en estas actividades. Y una revista de innovación, una Innova, recoge muchas de las presentaciones que aquí compartimos. Lo que voy a hacer realmente es compartir un relato desde mi vivencia
en la docencia universitaria. Primero, yo soy un físico de formación académica, soy educador de vocación, al menos así me considero. En consecuencia, más que una conferencia, lo que voy a compartir hoy será un relato. Mi relato acerca de las dos culturas, la científica y la humanista, alimentado en las aulas, en las tertulias de café con colegas y alumnos, en las lecturas que me han obsequiado recomendado los amigos. El relato que les voy a compartir es muy sencillo, de muy pocos capítulos. De hecho, para ganar un poco de tiempo, perdón que estoy un poquito mal de la garganta, voy a brevemente presentarles los primeros 3 capítulos. La revolución cognitiva. 1. Un animal sin importancia. No creo que lo capta. Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas, llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Ese es el capítulo 2. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Fin del capítulo 3 de mi relato. Me permitió recuperarme un poquito de la garganta. Lo que he hecho es hacer uso de la tecnología educativa con un audiolibro. Eso es la ilustración del relato número 3, del capítulo número 3 del relato. Y me ubica en el más dinámico de los capítulos de este relato. Estas ideas que voy a compartir son plasmadas por Snow y voy a tomar como punto de partida la reflexión que Luis, mi exalumno de hace un par de años, hizo acá. Y es que el punto de partida debe ser la creatividad y la innovación. Edward O. Wilson es uno de los científicos que más disfruto leer. Además de ser un biólogo de renombre, es un exquisito divulgador de la ciencia, alguien a quien fácilmente se le ubica entre los creativos de la tercera cultura, de la que nos habla John Brockman. Esa tercera cultura que consiste en aquellos científicos y pensadores en el mundo empírico que, a través de su trabajo y escritura expositiva, están tomando el lugar de los intelectuales tradicionales para hacer visible los significados más profundos de nuestras vidas, redefiniendo quiénes y qué somos. Hace unos minutos en esta mesa, 4 personas representantes de esa tercera cultura tomaron la voz cantante para hablar de STEM. Pero para entender esa tesis de las dos culturas entre ciencia y humanidades y el quehacer del docente, es bueno tomar unos elementos de los orígenes de las humanidades. Entre los innumerables trabajos publicados cuando se celebró el 5º centenario de la llegada de los europeos a América, en algún momento leí con agrado la frase siguiente: es común hoy en día escuchar la afirmación: el talón de Aquiles de la educación en los países en vías de desarrollo es la falta de educación en ciencia y tecnología, a expensas
del exceso de tiempo asignado al estudio de las humanidades. Pero lo paradójico de esta frase, en el contexto de de las dos culturas, es no reconocer que la frase talón de Aquiles viene de un poema de Homero y con Homero nacieron las humanidades. Lo leí de un humanista español en ese momento, pero recién en el año 2013, un teórico evolutivo, un genetista y un lingüista, 3 personas, entre otros, encontraron que la Ilíada, obra de Homero cuyo personaje principal es Aquiles, fue escrita en el año 762 a.C. Así que el acta de nacimiento de las humanidades a que se refería el expositor que cité, data del siglo 8 a.C. La frase me acompañó por muchos años hasta que me encontré con los orígenes de la creatividad nuevamente de Wilson, de E.O. Wilson. Ahí comprendí que aunque dulce a mi oído, la frase anterior que atribuía a Homero esa paternidad no aguantaba el peso de la antropología. Y era preferible esperar el momento, entender el momento en el cual nació la historia de la humanidad como hija de la biología. Eso dice Harari en 2016. En dos ocasiones he encontrado una referencia en la que se vinculan las pinturas rupestres al origen de la tecnología educativa. Ambas tienen que ver con Moodle, el sistema gratuito de administración de aprendizajes que reporta a la fecha unos 177 millones de usuarios con unos 840 millones de personas matriculadas en el mundo. La primera vez fue en un libro de Moodle en el cual el autor considera que los primeros tecnólogos de la educación eran los autores de las pinturas rupestres en las antiguas cavernas europeas. La segunda vez lo leí en un artículo acerca de la tecnología en el que se menciona una linda pintura en particular en la que se resalta el color naranja en una cueva de Lascaux en Francia. En el artículo encontré la expresión: ¿conoces estas cuevas con las escenas de caza dibujadas en las paredes hace 18,000 años? No las conozco, pero me gusta pensar que el aprendizaje a distancia nació allí. Hasta aquí todo normal, pero el autor continúa y afirma que investigó y comprobó que el color naranja del logo de Moodle fue inspirado por el color predominante en una de esas cuevas. El artículo fue publicado un 1 de abril con el propósito de reclutar incautos. Hago esta cita porque no todo lo que vamos a encontrar nosotros en las redes sociales, en internet, aunque esté redactado de manera muy elegante, haciendo citas sin documentación, pero citas que suenan al oído muy dulces, no todo realmente es ciencia. Hay mucho de pseudociencia en todo esto. Pero todo parece indicar que la tecnología educativa, que hasta este momento nos luce como hija legítima de las humanidades, es aún más vieja. Recién el año pasado, el 7 de diciembre, ya va a cumplir un año, la revista Nature publicó un hallazgo en las junglas de Borneo. Ese precioso lugar que está en pantalla, de lo que se reporta ser la más antigua pintura en una caverna, ya que data de unos 40,000 a 52,000 años. Y esto nos da una nueva y más antigua fecha de nacimiento de las humanidades. Este evento cae dentro del rango de tiempo de lo que Harari identifica como la revolución cognitiva, entre 30,000 y 70,000 años, causada probablemente por mutaciones genéticas accidentales que cambiaron los circuitos y cerebrales del sapiens, permitiéndoles a ellos pensar de formas sin precedentes y a comunicarse usando un nuevo tipo de lenguaje.
Pero las cosas no terminan ahí. Esa selva que ven ustedes ahí es prácticamente no habitable por el hombre hoy en día. Pero hace 52.000 años, allí, hasta este momento, se registra el nacimiento de las humanidades y ahí se encontró en las cavernas el nacimiento de lo que nosotros hacemos cuando usamos tecnología para educación. El mismo profesor Wilson, el biólogo de la Universidad de Harvard, nos regala la más hermosa descripción que yo he leído de las humanidades y sus secuelas de tecnología educativa. Disfrutémosla. Las humanidades no nacieron de la épica oral de la Grecia micénica, de la primera escritura sumeria presionada sobre tabletas de arcilla, ni de los ídolos de dioses del Egipto predinástico. Todos estos rudimentos tienen menos de 10 milenios. Son un parpadeo en la historia de nuestra especie. Ni tampoco encontraremos el alba de las humanidades en las pinturas rupestres, ni en las flautas de huesos de ave de Jura Suavo. Estos artefactos, los más antiguos, conocidos de su clase, se construyeron hace poco más de 30 milenios. El nacimiento de las humanidades, miren qué hermoso esto, se produjo mucho atrás en el tiempo, hace cerca de 1000 milenios, y tuvo lugar en el lugar y las circunstancias que, si reflexionamos, parece la más lógica: la luz nocturna de una hoguera de los primeros campamentos humanos. Allí nacieron las humanidades. Pero Wilson no termina aquí su reflexión. Nos ofrece el santo grial donde aparecerá el genuino entanglement, el entrelazado entre las humanidades y la ciencia. Y en su opinión, los gluones, los pegamentos naturales de esta red de creencias serán varias ciencias de creación relativamente recientes. Esta es la reconstrucción que ha descifrado un conjunto diverso de investigadores en paleontología, antropología, psicología, neurociencias y biología evolutiva. La investigación forma parte del origen de la propia especie humana, un santo grial tanto de la ciencia como de las humanidades. Pero el arma maestra del sapiens ha sido el lenguaje. Wilson nos enseña que no se puede pensar en los humanos sin pensar en el lenguaje como una necesidad, como base de las sociedades, desde las más simples a la más compleja. El lenguaje no solo es una medida de liberación, no es solo una creación humana. El lenguaje es la humanidad. La creatividad como búsqueda innata de la originalidad, tan en boga hoy en día en el discurso empresarial, es un rasgo único y definitorio de nuestra especie. Y las dos grandes ramas del conocimiento, las ciencias y las humanidades, nos recuerda Wilson, son complementarias en nuestra persecución de la creatividad. El ámbito de la ciencia es todo lo que es posible en el universo. El ámbito de las humanidades es todo lo que es concebible por la mente humana. Pero nos preguntaríamos, ¿creatividad e innovación para qué? Entretenimiento, la fotografía y el cine. Dominio del otro, uso de la energía para las guerras, amenaza nuclear en el siglo XXI. Coexistencia con el otro, uso de la energía nuclear para atenuar el problema del cambio climático en el siglo XXI. Progreso, para conquistar la felicidad o progreso decadente. El problema de la disrupción tecnológica ocasionada por el encuentro de la biotecnología y la inteligencia artificial. Por ejemplo, el viaje del inocente transistor inventado en 1947 a la economía de la vigilancia, esa economía a la cual nos rendimos
y le entregamos todo desde las redes sociales, cuando con uno de los dedos, los viejos, el pulgar, el índice, los jóvenes, el pulgar, aceptamos y decimos sí acepto. Esta economía de vigilancia de nuestros días, como parte del Big Data y del nuevo imperio mediático de las redes sociales. Iniciemos reflexionando con el entretenimiento para entender mejor esto. Iniciemos la reflexión con el entretenimiento, que es el escenario fabuloso del quehacer humano. Realmente el entretenimiento es vida. Quizás el más grande atractor de nuestra felicidad, y tomemos como ejemplo el cinema. En los ecos del cinema, los niños de mi generación disfrutamos del cinema y nuestras películas preferidas eran aquellas que mostraban jinetes montando veloces caballos. Ya de adolescente, algún profesor en el colegio nos dijo que el cine había nacido en algún momento en la Francia del siglo XIX. Con los años me encontré con la historia de ese caballito, el caballo en movimiento, uno de esos primeros films de cortísima duración, elaborado a partir de una secuencia de rápidas fotografías tomadas secuencialmente en 1878 por el fotógrafo Edward Muybridge, y que la revista Time coleccionó entre las imágenes más influyentes de todos los tiempos. El relato que acompaña a esta historia nos dice que cuando un caballo trota o galopa, alguna vez se vuelve completamente aerotransportado. Esa fue la pregunta del fotógrafo. Un magnate ferroviario de California estaba convencido que la respuesta era afirmativa y le encargó al fotógrafo que proporcionara pruebas. Muybridge desarrolló una forma de tomar fotos con una exposición que duró una fracción de segundo, y con periodistas como testigo arregló 12 cámaras a lo largo de una pista en la propiedad del magnate. Mientras pasaba un caballo, tropezaba con los cables conectados en las cámaras y se tomaron 12 fotografías rápidas. La técnica de stop motion que él desarrolló fue una forma temprana de animación que ayudó a allanar el camino para la industria cinematográfica, que nació una década más tarde. Ese, me enseñaron a mí, era el ADN del cinema. Y a su vez el ADN de lo que hoy es YouTube y de Netflix. Por primera vez el Sapiens había fotografiado verbos, no nombres, y el camino a transitar conduciría al cine. Pero, nuevamente, ¿es esta la historia completa? Parece que el primer eco del cinema viene del Paleolítico y no del siglo XVIII, como se nos ha enseñado. Pero para ello tenemos que encontrarnos primero con la ciencia moderna como parto natural de esas escaramuzas elevadas a nivel de guerras a gran escala entre los genes y los memes, de los que nos habla por primera vez Richard Dawkins. Bien. No tengo el tiempo para mostrar. Esta es una de mis películas favoritas, blanco y negro. Esa era la pregunta que les iba a traer en Twitter ahí, si la recuerdan. Probablemente muchos no, pero no se la pierdan, El joven Frankenstein. Pero además es considerada la primera película que promueve la biotecnología, usar la ciencia para revivir un muerto. Eso es ciencia ficción y fue escrito por una chica de 17 años. Pero parece ser que la biotecnología anda cerca de hacer que esa novela la muevan del estante de la ciencia ficción al estante de la ciencia. Muy bien. La ciencia moderna, como parto natural de las escaramuzas entre los genes y los memes, de los que nos habla por primera vez Richard Dawkins en su Gen Egoísta de 1976,
son un buen punto de partida para entender esta doble cultura. Si el comienzo de la biología data unos 3.8 mil millones de años, el de los memes es reciente, hará quizás 2.5 millones de años, justo cuando aparece el género Homo en África. Y luego las primeras herramientas tecnológicas, memes elementales de lo que hoy estamos celebrando, la tecnología educativa. Si los genes le han dado un sello primordial a la vida, como replicadores universales, fueron únicos hasta que los memes, comunidades básicas de propagación cultural y originalmente esclavos de los genes, comenzaron a hacer presión evolutiva sobre el pequeño cerebro humano. Lo hicieron crecer enormemente y con ello, imitando al mejor imitador, entre la cooperación y la competencia, llegaron a celebrar las grandes batallas entre genes y memes. Pero los memes tenían su herramienta maravillosa, el lenguaje. Y con él iniciaron, hará unos 70,000 años, la revolución cognitiva, el comienzo de la historia al separarse de la biología. En síntesis, arrullaron el nacimiento de las humanidades y el sapiens se apropió del planeta entero. Luego, hará unos 500 años, nace otro gran actor de esta historia, la revolución científica, que le permite entender que el poder está, oigan esto, el poder está en aceptar que somos ignorantes. De tal manera, posteriormente, hará unos 200 años, estalló en Europa la revolución industrial y empezamos a intensificar exponencialmente la más grande jamás ocurrida por presencia del humano, masiva extinción de plantas y animales en el planeta. Los memes viajan de generación en generación, también lo hacen horizontalmente en una sociedad. ¿Hasta aquí todo va bien? Voy a volver a eso después. Eso era la desaparición. Ahí. Hasta aquí todo va bien, pero llegó el momento del nacimiento de la ciencia moderna. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Galileo Galilei. Este relato que estoy proporcionando voy a volver a esa frase, queda incompleto, inconcluso, sin resaltar el papel del uso de la energía en la comprensión de la historia. Porque los eventos en la historia necesariamente toman una estructura u organización que debe estar acorde con sus componentes energéticos, nos dice Richard Adams. ¿Qué es la energía? Bueno, quizás aún no lo sabemos en su totalidad, ni los físicos ni los ingenieros. Lo que sí sabemos es que toda la materia es energía en reposo, que la energía se manifiesta así en sus múltiples formas y que estas distintas formas de energía están conectadas por múltiples procesos de conversión, algunos de ellos universales, ubicuos e incesantes, otros alternamente localizados, infrecuentes y efímeros. El ejemplo más dramático para la vida de nuestro planeta es la energía gravitacional. Hará unos 2.000 millones de años, 2 billones de años, los océanos secuestraron suficiente dióxido de carbono y se pudo controlar el efecto invernadero. Eso dio espacio a la vida. Pero si el planeta hubiese estado en una órbita un 1% más distante del Sol, virtualmente todo el agua hubiese sido atrapada en glaciares y la vida hubiese sido imposible. La energía, en cualquiera de sus formas, está ligada intensamente al ascenso del sapiens, el nacimiento de la revolución cognitiva hasta su momento de pernoctarse. La energía, en cualquiera de sus formas, está ligada intensamente al ascenso del sapiens desde el nacimiento de la revolución cognitiva hasta su momento de pernoctación en el Valle de Silicón.
En verdad, todo comenzó por el fuego. Para el Sapiens, su camino hacia la conquista, hacia el dominio de la energía, comenzó con su dominio del fuego. Y miren en esa gráfica, en la esquina que se acerca a mí, la de la izquierda para ustedes, están los momentos en que el cual el hombre dependía del fuego. Y dependió por mucho tiempo. Lo usó para crear hogueras y hornos y a la vez caminando, trotando y corriendo por milenios y milenios. Se proporcionó ropa, alimentos y techos. Y hazaña peligrosa aparte, aprendieron a protegerse del peligro que le infundía el otro. Y nacieron las guerras. ¿Recuerdan cuando en la escuela se nos narraba la proeza de Filipides, el ateniense, que en el año 490 a.C., previo a la batalla de Maratón, expandió al máximo su energía cinética y recorrió en vano en 2 días los 240 kilómetros de distancia que separaban Atenas de Esparta, solo para encontrar que los espartanos se rehusaron a brindar apoyo? En alguna antigua cultura, el hombre empezó a montar a caballo y cabalgar. Uno de los usos posibles fue como fuente de energía para la guerra, y la presencia de esta energía llegó hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Regresemos al anterior, por favor. De la Primera Guerra Mundial, que al combinarse con el desarrollo de la energía química que nos estaba produciendo la revolución industrial, nos proporcionó el más grande escenario dantesco que hasta esa fecha se conoció. Esa Primera Guerra Mundial cae arribita de 1900. Miren que realmente hemos dependido del fuego y de la atracción del caballo. Increíble. Quizás un par de ejemplos nos ayude a comprender mejor, y ahora las láminas de la guerra nuclear van a tener más sentido. En esa lámina localicen el año de 1945. Entre el 9 y 10 de marzo de 1945, el cielo de Tokio, Japón, recibió la visita de 334 bombarderos B-29 que lanzaron sobre la ciudad una lluvia consistente en unas 1.500 toneladas de bombas incendiarias portadoras de un cóctel químico de napalm, una mezcla de polietileno, benceno y gasolina. En total, la ciudad recibió unos 60 terajoules de energía que, según datos proporcionados por la Policía Metropolitana de Tokio, produjeron incendios que consumieron 286.358 edificios y estructuras, y en el peor de los conteos, los números humanos nos dieron 66.000 muertos. Pero luego vendría lo peor. 4 meses y 29 días después, en la ciudad de Hiroshima, a las 8:15 de la mañana, el 7 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica de 63 terajoules de energía. 3 días después, el escenario dantesco se trasladó a Nagasaki. Allí debutó el plutonio como material radioactivo en una bomba de 92 terajoules. Fueron días de uso de productos científicos y tecnológicos que, en el momento irracional de su vida política, pasaron a la infamia con cerca de 200.000 muertos y miles de lisiados. En el siglo XX, la capacidad humana de usar energía para fines bélicos transitó por una escalera exponencial. Si miramos la columna, en esa gráfica, la columna última nos da el porcentaje con respecto al periodo anterior en que creció la capacidad de las armas del humano. Si el referencial es la bomba, el cañón francés de 1900, en 40 años subió en 54%. Pero en solo 4 años, el bombardeo con aviones subió a 1.461%. En 3-4 meses más subió a 24.230.779 veces el aumento. Y el número es tan grande que lo reduzco ya en el año 61, cuando la bomba soviética del zar se construyó. El número subió a 80 trillones
de veces. Sí somos un animal de la muerte, no queda duda. Bueno, se comprende entonces por qué la amenaza nuclear es uno de los grandes problemas. Pero toda esta historia que he venido contando ha dejado un invitado viendo el escenario. La pregunta es, ¿y las matemáticas? He dejado en el tintero, pendiente de mejor momento, el papel de las matemáticas. Esta gran travesía, no porque considere que su importancia se puede acomodar en cualquier rincón de este relato, sino quizás porque lo intimidante que resulta su impacto, que podría resumirse en la frase de Galileo, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, sino porque en las dos culturas he visto la presencia enorme de cómo el hombre, básicamente las humanidades lo sacaron de las cavernas, pero cómo también sus decisiones políticas lo llegaron a crear bombas con capacidades cuyos números no es fácil de pronunciar. La llegada de la ciencia moderna de la mano de Galileo y Newton, con las cenizas frescas de Giordano Bruno en la hoguera, entró a la usanza del matemático Quines, a los nodos principales de las redes de creencia de la humanidad y la cambió para siempre. A los péndulos, telescopios y ecuaciones de Galileo le siguieron en un impresionante galopar de ideas el cálculo integral y diferencial, las ecuaciones diferenciales, el anel de Fourier, la teoría de grupo, las geometrías más elegantes jamás pensadas. Ese gran salto desde la geometría de Euclides a los fractales de Mandelbrot, sin olvidar el álgebra lineal y los espacios de Hilbert que los matemáticos produjeron para arropar en el pesebre a la mecánica cuántica, la teoría física matemática más grande jamás contada. Sí, la mecánica cuántica. Pero todo eso es posible por esos experimentos que Galileo hizo y que se reflejan en la caricatura. Y que hoy la mecánica cuántica permite que tengamos la tecnología de la figura de la derecha de la pantalla. Una profesora en un curso de física usó tecnología y se reproduce con extrema precisión el experimento de Galileo utilizando un programa de simulaciones muy especial. ¿Lo usamos nosotros? ¿Esa es tecnología educativa? Y nos debemos de sentir satisfechos de que la juventud esté recibiendo eso. Si la mecánica cuántica, la que nos dio la bomba atómica en el 45 y el transistor en el 47, la que gracias al Internet de las cosas, con una sola orden dada a Alexa o Siri, nos permite a todos nosotros revisar quién está tocando el timbre de la casa, de nuestras casas en este momento, ya sea en Tegucigalpa o en la Ciudad de México, de donde viene uno de nuestros invitados, o de Madrid, de donde es la profesora que habló. Basta con un golpe a un celular para poder tener una cámara viendo su casa en Tegucigalpa. Esa es la ciencia. Esa mezcla, ese entanglement, ese entrelazado entre ciencia y tecnología es el escenario que tuvo Charles P. Snow cuando dio su conferencia sobre las dos culturas. Este es el escenario humanista y científico que encontró el físico y novelista Charles P. Snow cuando, algunos minutos después de las 5 de la tarde del 7 de mayo de 1959, inició su conferencia Las dos culturas. Esa conferencia fue en la Universidad de Cambridge. Al terminar la conferencia, afirman los críticos, Snow sabía que algo había ocurrido. Había lanzado 3 provocaciones mayúsculas. Una frase, un concepto provocador de polémicas. 2, había formulado un interrogante, un reto a la reflexión
que cualquier profesor universitario en una sociedad moderna no puede rehusar: el debate entre la ciencia y las humanidades. Y 3, había lanzado una controversia que sería notable, duradera e intensa. En el cierre, Snow, que era un físico y un novelista, les dijo a los humanistas de su época que si continuaban con esa tendencia de creer que el imperio de las humanidades nunca iba a caer, iban a ser llaverito de la ciencia y la tecnología en el resto del siglo. Contó la él de una conversación entre académicos queriendo entablar contacto con 2 personajes extraños. ¿Sabe de qué están hablando? No tengo la menor idea, pero alguien con espíritu conciliador les tranquilizó al decir: esos son matemáticos. Nunca hablamos con ellos. Matemáticos. He dejado en el tintero pendiente este momento para recordarnos que los matemáticos hicieron una gran contribución en el crecimiento de la ciencia moderna. El debate es dinámico y es inconcluso a la fecha. Ha sido provocado por las ideas plasmadas en este libro, Las 2 culturas, y ha sido rebatido en un polémico escenario académico medio siglo después, cuando se celebró el 50 aniversario de esta conferencia. Abundante literatura fue publicada relacionada con este ensayo crítico del mundo académico de la época de inicios de la Guerra Fría. Fue evaluado por los críticos y la polémica subsistió. Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, escribió un hermoso artículo en Diario El País en 1962, con una reflexión sobre las humanidades impresionante, para en su frase de cierre decir: parece que Snow tiene razón, a las universidades las está dominando la ciencia. Hoy Pinker, el psicólogo de Harvard, en 2010 dijo: eso tiene que terminar, viene la tercera cultura. Aquí escuché 3 jóvenes de la tercera cultura que van a entender el papel de la ciencia y el papel de las humanidades. Hoy en día, 6 décadas después de su publicación inicial, con el movimiento de las carabelas digitales haciendo crecer de manera exponencial tanto las redes sociales como el uso de los teléfonos celulares inteligentes, propagándose ambos a través del Internet, que es el medio más dinámico jamás pensado, con nuevas dimensiones, se ha reactivado nuevamente la reflexión polarizada de este breve pero provocador ensayo. Este año cumplió 60 años y he visto que en muchas universidades ha habido sendos debates. Hay que dejar atrás las 2 culturas: humanidades, esencialmente las letras, y ciencia, particularmente la física, para articular un único mensaje, conciliador quizás. Hoy en día, la gente en el mundo de la cultura pop, por ejemplo, habla de ciencia. Aunque no es masivo, el ciudadano con cultura humanista básica lee artículos científicos. Eso no ocurría hace 60 años. El ambiente luce diferente. Ahora es menos cuestionado afirmar que el discurso científico ha ganado terreno y popularidad. Después de todo, las mejoras en salud y el baño tecnológico en el que vivimos, no se puede negar el posicionamiento del discurso tecnológico y científico. Bueno, el escenario final en el que trabajan ustedes como innovadores educativos en medio de la cultura digital es el reino de los ceros y los unos. Innumerables y enormes son los problemas educativos que nos agobian, pero hay que darle oportunidad a la juventud. Desde la universidad se debe tener la obligación de ver un universo más amplio, completo y entenderlo desde la razón. Sí, hay que darle oportunidad a la juventud, pero eso no es suficiente. Los profesores universitarios debemos estar dispuestos y en la obligación
de ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de educarse con estándares de clase mundial y en el más elevado y demandante de los niveles educativos. Pero no será suficiente criticarlos por su poca lectura o su menosprecio a la cultura general al preferir los insumos digitales que les bombardea. Los docentes innovadores debemos hacer la lectura adecuada de esta realidad y no olvidarnos que debemos entrar y permanecer en el reino de la creatividad como enjambre luminosos de los pasos del educador innovador, para desde ahí ver con el telescopio la realidad educativa en el siglo XXI. Esa foto es una foto impresionante de óptica. Es la foto de la superficie de una burbuja de jabón que un adolescente tomó por curiosidad. Imagínense lo que se puede hacer. No se ocupa altísima tecnología. Y esa foto ganó un concurso por su originalidad. Por eso, sin temor a equivocarnos, desde la universidad pública o privada estamos llamados a ofrecer el más completo y posible universo de estudios de posgrado para de una vez por todas hacer que los lamentos y las críticas cotidianas, como que los maestros no aprobaron, que sí aprobaron, que la prueba está mal hecha, que los dirigentes magisteriales son culpables, que el ministro es el culpable, etcétera, para que todas esas críticas cotidianas a lo mal que está nuestra sociedad se conviertan, se sumerjan y se ahoguen en el vasto universo que constituye el estudio de la ciencia, la tecnología y las humanidades, para que cuando hablamos la boca en público, nuestro criterio sea criterio de verdad. No hay otro camino. Tomemos un solo ejemplo. Basta estudiar la historia del Sapiens para ver cómo hemos llegado desde el momento en que el hombre se puso erecto, se dio cuenta que era capaz de vivir una aventura humana jamás pensada, que lo ha llevado desde contemplar su dedo pulgar, con el que toda la tecnología está en el ADN de la tecnología, y un día producir una revolución industrial, hasta retar la evolución darwiniana natural y superarla con una revolución algorítmica, de la cual probablemente nos hablen mañana, que nos lleva a la robótica, que nos lleva a la obligación, la necesidad de que nuestros niños aprendan algoritmos a lo largo de todo su trayecto educativo. Esa revolución algorítmica que hasta hace poco era posible solamente en el reino de las ficciones. Y así, por medio de una afinada danza de ceros y unos, el Sapien comenzó los pininos que hoy hace en la impensable inteligencia artificial, en su melodía de entrelazado en el reino de los ceros y los unos para producir la computación cuántica. En la computación cuántica se anunció hace un mes que un español originalmente formado en filosofía, creo que fue, y después en computación, fue el que programó esta computadora. Claro, hay quienes piensan que estas locuras solo están en la mente de los físicos y su mecánica cuántica, en los matemáticos y teoría de grupos, hasta desnudar las simetrías del universo, sus espacios de Hilbert, etc. Pero es igualmente importante la creatividad tecnológica en los templos del dataísmo, la única religión a la que por voluntad propia todos, en algún momento le hemos dicho, sí aceptamos sus condiciones, como lo han demostrado los estudios de nuestros derechos digitales, los estudiosos de nuestros derechos digitales. Si no cree que usted y yo una y otra vez ya hemos vendido el alma especialmente al templo del dataísmo en el Valle de Silicon, piénselo otra vez. Ellos han puesto a Siri y Alexa a competir ferozmente por invadir la privacidad de todos los hogares del mundo, armadas hasta los dientes con el Internet de las cosas del mundo. Con el Internet de las cosas, sin la duda, recuerde que despierto o dormido, en la salud y en la enfermedad, no nos podemos dar el lujo de estar a más de un par de metros de nuestros celulares. Y en mi caso, sin que nadie me presione, pago mi diezmo religiosamente al dataísmo, porque pago la compañía de teléfonos, pago el cable para la televisión y el Internet. Esos ataques y contraataques de CNN y Fox. La música que escucho es en iMusic o en Spotify. El libro que leo ahora es en Kindle o en eBooks. O el libro que escucho en Audible, como lo hicimos ahorita en esta charla. Y para rematar, la película que a solas o en familia disfruto, normalmente la prescribe Netflix.
Orwell se quedó corto, muy corto al imaginar el mundo en su 1984, porque así como van las cosas, el PowerPoint será el cigarrillo, lo que el Internet de las cosas será las drogas mayores. Para mañana será muy tarde la creación de una legislación que regule nuestro consumo tecnológico. Tenemos que cuidar no quedar atrapados, como está esa gente en esa plataforma, porque no pueden salirse de su zona, de lo que fue su zona de confort. Y hoy el mundo se achicó para ellos. Bueno, no es para tanto, no todo está perdido. Recurramos otra vez a los físicos, pues es lo que sé hacer, que han creado en la teoría general de la relatividad, la teoría más grande y completa jamás pensada. Y cuando esta teoría danza con la mecánica cuántica, parece que puede producir una interpretación de múltiples universos. Ya Jorge Luis Borges en la literatura, desde las humanidades, había encontrado varios años antes que los físicos, en el jardín de senderos que se bifurcan, habían producido múltiples universos, en uno de los cuales usted y yo somos amigos, pero en otro somos enemigos. En un universo, con el ateísmo en mano, somos despóticamente gobernados al estilo de la novela 1984, pero en otro nos gobierna una rebelión en la granja, donde hay unos animales más iguales que otros, al estilo de un socialismo trasnochado, descrito magistralmente por el mismo Orwell. Por suerte que la teoría permite un número infinito de universos posibles. Esa pelota que ven ahí, por si se argumenta que a los niños lo único que les gusta es el fútbol, esa pelota viaja desde hace mucho tiempo en esa ventana de la nave de la Estación Espacial Experimental. Y ese Twitter fue el que nos reveló que andaba ahí. Y la pelota tiene una historia. Si usted le da clic, va a llegar a Flickr, la colección más grande de fotografías, y ahí se cuenta que una de las mujeres, que era astronauta de las que iba en el Challenger que explotó, se despidió de su hijo y de sus compañeros de aula en una escuelita y le regalaron esa pelota. Si ya así no humaniza el escenario de la ciencia, usemos la siguiente. ¿Qué tal si decimos todo eso no es posible? Bueno, fundador de IBM dijo que él creía que no había mercado para más de 5 computadoras en el mundo. La otra, por favor. Respetamos mucho a Darwin con sus algoritmos biológicos, genéticos, pero otro contemporáneo de él, Alan Turing, creó los algoritmos computacionales, y de la combinación de ellos dos viene una marea impredecible. En medio de una clase estaba yo hablando con mis alumnos de si era o no era útil, posible, valía la pena invertir tiempo para hacer un video y subirlo a YouTube, si era útil o no las redes sociales, cuando en ese instante me entró un correo del New York Times y esta información fue la que me llegó. ¿Quién necesita discos duros? Los científicos almacenan el clip de una película, el ADN, y lo que ocurrió es que hicieron algo como esto. Los caballitos moviéndose son caballitos digitales de ceros y unos, tomados desde la óptica de las humanidades en aquel extraordinario video de caballitos que aquel fotógrafo tomó, ¿se acuerdan? Y esos caballitos los colocaron, esos ceros y unos los colocaron en el ADN de una bacteria. Se reprodujo la bacteria y el de la derecha recupera cómo sacaron del ADN de la bacteria hija el video. Alguien me dijo, eso vale en el mundo desarrollado, profesor. Lo que ven arriba, pues es una tarea hecha por estudiantes hondureños usando PowerPoint. Esta la hicieron compañeros de trabajo. De tal manera que podemos. Creo que con este ejemplo es un buen momento para mostrar que ese caballito que tanto me fascinó cuando era un niño es un buen ejemplo de cómo podemos hacer el entrelazamiento de la ciencia y las humanidades para ser mejores docentes. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Euseda por haber compartido la conferencia sobre las dos culturas
en el 59 a la identidad digital en el 2019. Con esta intervención damos por cerrada esta parte en este auditorio, invitándolos para que pasemos a los diversos puntos que ya tienen ustedes en su hoja, donde más de 60 profesores van a estar presentando ponencias sobre innovación educativa. Tendrán ustedes la hojita de la distribución por grupos y los lugares, y también en el app que han descargado pueden también identificar el lugar y los espacios donde van a estar nuestros docentes innovadores presentando sus experiencias de innovación educativa. También está el taller Escuela de Cocina sobre gamificación. Los que se han inscrito también pueden estar junto al ingeniero Alan Andrades. Así es que nos trasladamos de este recinto a los lugares donde van a estar las diversas ponencias de nuestros docentes innovadores. Gracias por esta mañana estar en este auditorio y nos trasladamos entonces a los diversos sitios del campus universitario.